¿sí? Como sujetos activos en los de cambio, entendiendo que es importante las campañas, pero también es importante llevar a cabo lo que estas campañas nos dicen. Me acuerdo cuando era niño que iban y hacían campañas sobre el uso del agua en el colegio y todo el mundo entraba como en una conciencia de 10 minutos y luego se salía al descanso y jugaba uno a echarse bombas con agua o jugaba uno a tirarle agua a los compañeros y yo decía, oiga, ahora que lo pienso, no teníamos, nuestra conciencia es tan corta, tenemos una conciencia a corto plazo, pero tan efímera que no podemos llegar a esa conciencia a largo plazo, no podemos entender realmente cómo estamos aportando sin darnos cuenta y sin una intención macabra. Entonces es fundamental la ruptura de los paradigmas, el pensamiento crítico, entender que no todo es responder única y exclusivamente a unas guías, sino que hay que empezar a plantearnos una serie de preguntas y empezar a formularlas desde nuestra casa, ¿sí? Empezar a generarlas desde nuestra casa, no exigiéndole al vecino que no gaste agua, porque eso yo no lo puedo hacer y eso me va a generar un conflicto, sino yo tratando de reducir ese consumo. Si Coca-Cola está afectando, entonces yo lo pensé, yo dije, oiga, yo siempre estuve tomando agua con el almuerzo, con la comida, ¿de cuándo acá fue que cogí a tomar Coca-Cola? Entonces, ¿sabe qué? He decidido finalmente no tomar Coca-Cola y no como una campaña anticapitalista, sino como no me interesa realmente aportarle más a la destrucción porque sé que lo estoy haciendo con la compra de este producto o con la compra de cualquiera de estos productos cuando puedo tomar agua, cuando puedo hacer otra clase, puedo consumir otra clase de productos. Entonces, pues ahí vamos, ahí vamos. Es importante que lean las guías, es importante que miren los teóricos, que revisen videos, que revisen más bibliografía, que no se queden única y exclusivamente con lo que les están dando, que traten de resolver también de una forma más espontánea, por decirlo de alguna manera, los conflictos que se presentan a diario para poder llegar a una solución. Qué pena si me extendí mucho. Muchas gracias, profe Andrés Mauricio, por su charla, que nos motiva hacia la reflexión a través de esas preguntas. No sé si quisieras escuchar algunas opiniones de estudiantes, y yo creo dos estudiantes por ahí, y luego darle paso al profesor Jairo Pablo Caseta, ya para finalizar la webconferencia. Gracias, perfecto, sí, por favor. Elena. Sí, claro, profe, gracias. Bueno, quería plantear esta pregunta o todo este pensamiento, porque sé que todos y cada uno de nosotros aquí tenemos como una alternativa. Uno mismo hace filosofía, ¿cierto? Y mirando de la perspectiva que voy a centrarme del docente que terminó, sí, hay una parte que siempre le he meditado, el yo, quiénes somos, qué actuamos, qué hacemos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, ¿qué estamos contribuyendo al futuro? Pero antes de plantearnos, porque yo creo que a todos nos pasa cuando tocamos este tema de ambiental, se nos vienen tantas cosas y propuestas, pero quiero que todos meditemos en esto. Que reconozcamos que hay una sobrepoblación y esta sobrepoblación ha conllevado, sí, que hay la ambición, que hay más, ha conllevado a más allá de lo que uno se imagina, porque la estratificación social también hace parte de esto, pero si miramos, no podemos volver a ser recolectores. No estoy diciendo que han propuesto esto, porque imagínense, ¿dónde vamos a encontrar tantos frutos así como que de aquí para que, y a madrugar a recoger los frutos como en la época de los recolectores? Entonces, esta sobrepoblación hace uso de recursos naturales y de la fuerza humana, ¿verdad? De la obrera, por decirlo así. Entonces, yo también de esta parte de Coca-Cola y X empresa he pensado, pero ¿qué pasaría? No estoy invitando a que vayan a consumir Coca-Cola, pero les pregunto, ¿qué pasaría si todos tomamos la decisión en Colombia
de no comprarla, en que sea para los cumpleaños, de 7.769 empleados tiene en Colombia y a nivel mundial, imagínense, 200, yo creo que tiene como 290 o 2.900.000 y pico. No le puedo decir la cifra. Entonces, ¿dónde está? Es centrarnos que tenemos una responsabilidad personal y que cada acción, ya sea individual o colectiva, tiene que llevar como por decirlo así, un cronograma o un orden. Quería tocar un tema que no lo conocía, que es la multinacional de Dijin, que está en Antioquia de Oro, que ahora en este año le aprobaron una resolución para que no molesten los empleados. Y sabes, esa multinacional está causando algunos, pero si se toman todas las medidas de protección, del manejo de químicos o tratamiento de agua, o sea, que en realidad se lleve una práctica sostenible, pienso que podría darse, porque ¿cuántos empleados tiene esa multinacional china? Bueno, no, porque no buscamos las colombianas. Ahora no quiere decir que yo proteja a los chinos. Tranquila, Pero, se entiende. hay algo que me pongo a pensar, y ahora en este curso que me ha agradado muchísimo. ¿Para qué? Porque no habla, pero estamos metiendo el tema ambiental y entonces, investigando el tema de la multinacional de China que está en Antioquia. Dice que genera 3 billones en, déjeme, y si no, la computadora la tengo un poquito pesada, y de regalía, o sea, en realidad nosotros la sobrepoblación y los habitantes demandamos caminos viables, de transporte, por decirlo así, no, que necesitamos unas carreteras dignas, necesitamos lo que le dan mal uso a los gobiernos. Bueno, ya otra cosa que sí también que habría que replantear eso. Pero sí se necesita que haya un ingreso a la sociedad, a la comunidad de la manera. Coca-Cola, yo pienso que debería hacer esas prácticas de pronto, ahí es donde está la clave, cómo hace esas prácticas del manejo del agua o sus prácticas Sí, de procesamiento. Entonces, sí, en realidad, ¿sí? ¿Me estoy escuchan? de acuerdo. Sí, sí, sí. Perdóneme, la interrumpo. Estoy de acuerdo en lo que usted dice porque también estuve pensando en Coca-Cola y yo decía, bueno, pero ¿cuántos trabajadores hay? ¿Y esto cómo repercutiría? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Sí? ¿Cuáles serían las consecuencias, los despidos si la gente dejara de consumirla? Pero también tenemos que entender que hay otras formas de ingreso, hay otras formas de trabajo y sin embargo si seguimos con esta sobreexplotación, con este consumo excesivo, porque es que son 3.8 billones de cajas de unidad, ¿sí? De Coca-Colas vendidas, que además tiene, yo no le estoy haciendo aquí mala fama a Coca-Cola, pero además tiene toda una serie de cosas que todos sabemos que hacen, que son más perjudiciales para la salud. ¿Sí? Y entonces decíamos, bueno, pero hay que mirar la otra parte, y usted lo monta muy bien, Elena, hay que mirar la otra parte. ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con la dignificación del trabajo? ¿Qué pasa con esos hogares que por una reducción de consumo de Coca-Cola van a perder sus trabajos? Entonces, ¿cómo hacemos para estabilizar eso? ¿Cómo hacemos para generar unas nuevas dinámicas sociales donde pobreza cero, ¿sí? Pueda llegar a darse realmente, porque ese ODS a mí me parece fundamental, o sea, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer eso de la pobreza cero? ¿Cómo van a disminuir la desnutrición en el mundo? Y ahí es donde tenemos que pensarlo, Elena, y usted le da un punto también interesante, un giro chévere. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, eso, como dicen por ahí en el punto filosófico que todos hacemos todos los días y pensamos una cosa y pensamos otra. Porque ¿a dónde llevé esto? Aquí se hicieron unas prácticas y la gente alegre porque ya no iban a hacer en una crisis
Y de ahí empecé a analizarlo. Y bueno, pero esto y esto otro. Entonces, pero ¿dónde está la clave de lo que usted dice, profe? Es que miremos la parte, ¿qué hago? Y nosotros estamos abusando de todo, de la forma de cómo llevamos todos los servicios, de cómo lo hacemos. Entonces, para mí la clave estaría en primero actuar. Y quiero, para darle turno habló un compañero que Sí, hablaba de la niñez y sí hay una cita bíblica que dice que instruye al niño a tiempo que no se apartará de él. Entonces, desde la niñez sí se debe hacer educar para cultura ambiental, sí, es una parte muy importante. Pero sí tenemos que tener una responsabilidad y pensar qué podemos hacer de lo personal. Eso sí me encantó porque lo había meditado, no lo había tenido y sí, la sobrepoblación no podemos pensarla. Ahora, la guerra sería lo último. Parece que te dijo a una parte del libro filosófico, sí, como algo que, bueno, ahora que no quede ahí, pero algo muy chistoso. Ustedes saben que con la COVID se vino tantos decir, y como usted sabe que la gente ahí en ese momento se vuelve filosófica y todo lo sabe. No, que lo que pasa es que para eliminar, porque ya no hay mucha gente y hay sobrepoblación. Es cosa, pero fíjese que si, y póngale que si no estoy diciendo porque soy el Altísimo me guarda, pero sí, en realidad la sobrepoblación hace parte de eso y mala ambición del hombre. Hasta ahí quería reflexionar, hay cosas que sí, pero empecemos por nosotros mismos y después eh, cada, cada uno sé que todos los seres humanos tenemos la capacidad de proponer alternativas hasta para las empresas estas que están haciendo un poquito de deterioro, pero de una manera u otra se le aplique que el fin justifica los medios. Bueno, de todas maneras no quiero decir eso, pero es bastante, desde el principio, es bastante complejo la temática, pero aquí estamos. Lo importante es que nada es difícil. gracias, gracias, Y Elena, si muchas hay gracias. Profe Andrés, tenemos otros dos estudiantes, Nicky y Arnulfo, entonces le damos paso a Nicky y terminamos con Arnulfo para cerrar la web, ¿listo? Que Muchísimas ya hemos gracias. completado las 2 horas. Nicky, adelante. Sí, gracias. Me parece fundamental que cuando se haga el análisis acerca, por ejemplo, de la existencia de una empresa o una corporación que genera empleo, también pensemos en toda la historia que hay detrás de estas empresas, ¿no? Y que el hecho de que una industria genere una riqueza o una capacidad productiva no es ninguna opción para seguir manteniendo su existencia. Y de esto hay muchas referencias en la historia, como Auschwitz tenía trabajadores, evidentemente, ¿no? Hay empresas hoy que tienen muchos trabajadores, como lo son los mataderos, lugares en donde muchos de sus empleados sufren de estrés postraumático y tienen los más altos índices de suicidio en el mundo. Estamos hablando de que podríamos decir, no, pero ¿cómo vamos a cerrar los mataderos o cómo vamos a hablar de lo que pasa en los mataderos con los empleados si vamos a afectar una economía, ¿no? Pues como todo el dinero que hay ahí. Pero pues si lo pensamos detenidamente, ya son unos asuntos éticos mucho más importantes. ¿Cómo vamos a pensar en que Coca-Cola, por ejemplo, se vaya o que Coca-Cola cierre o que las personas pierdan su empleo? Pues porque sencillamente Coca-Cola siempre ha sido una empresa que se ha dedicado a explotar y no solamente hablo de los recursos, sino que a lo largo de la historia, por ejemplo, las primeras azúcar que usaron para su bebida era obtenida a través de esclavos que trabajaban en Cuba, ¿no? O sea, tiene una Ajá. larga historia de explotación y de dominación. Entonces nunca podemos evaluar cómo mantengamos algo o permitamos que siga sucediendo solo por el dinero o lo que se produce a través de estas industrias. El narcotráfico produce mucho dinero. Hay gente que depende del narcotráfico y no hablo solamente como de crimen organizado, hablo también de gente en Colombia que no tiene otras alternativas. Sin embargo, pensar que ese es un trabajo o que esa es una forma de vivir no los dignifica de ninguna manera. Yo quería como hacer esa precisión acerca como de los análisis que se hacen de las industrias pues, que generan dinero o que pues, tienen como cierta relevancia a nivel mundial. Claro, Nikki, tienes razón en algunas cosas, pero también hay que pensar
que no podemos quitar algo y dejar un hueco ahí y pensar que está bien, ¿sí? O sea, tampoco el pensamiento de pronto se vuelve muy, muy radical. Y ese radicalismo también tenemos que empezar a mirarlo, porque Karl Marx hablaba de la revolución y decía que la revolución no se quita, no se hace quitando algo y dejando ahí el espacio vacío, el hueco en el ladrillo, sino que hay que mirar cómo lo sustituimos, cómo hacemos para implementar algo que además pueda seguir funcionando, no para la economía, porque es que la economía no es lo importante, son los seres humanos y en eso estamos completamente de acuerdo, ¿sí? Es la vida lo importante, pero la vida también requiere de unos recursos que no podemos finalmente cerrar los ojos y pensar que no existen. Entonces es una reflexión muy, muy interesante, muy chévere, que daría para muchas cosas. Muchísimas gracias, Nicky. Arnulfo. Sí, profe, creo que es importante mencionar que el consumismo viene de un concepto europeizante, donde es la acumulación de capital, ¿no? Entonces, cuando la compañera dice que las mineras pues están sacando oro, y nosotros diríamos, ¿para qué el oro si estamos matando el territorio con mercurio? Sí. Entonces, si sea de una manera legal o ilegal, es mortal. Entonces, cuando enfocamos ese acto del consumismo de carne de res, por ejemplo, y no es que invitemos a que deje de consumir carne de res, pero por lo menos regular el uso. Porque si en la Amazonía brasilera pues, hay 90 millones de cabezas de ganado, pues son 180 millones de hectáreas de bosque que ha caído al suelo. Entonces, ahí es donde yo les decía que pues no va a regresar la nube, porque de a dónde si los bosques son los que regulan eso. Entonces, por eso yo infiero mucho en que ese proceso tiene que entrar desde la educación primaria y la casa, porque no vamos a avanzar. Por ejemplo, los objetivos de desarrollo ya son un fracaso desde ahora, y con el informe que salió este año, pues ya no hay cómo lograrlos, porque primero que todo no se tiene el concepto del conocimiento de las comunidades originarias, que ponen como centro la tierra y no el desarrollo. Entonces, este es un debate que nosotros lo damos en el Mambiadero para poder entender qué es eso, pero sería bueno traerlo a la universidad para poder plantear desde la Amazonía qué es lo que queremos hacer y soñar con ese proyecto de desarrollo sostenible, cómo se hace y cómo lo han hecho nuestras comunidades indígenas, campesinas y afro desde lo milenario, y cómo enfrentar ese discurso con el desarrollo y la empresa para desde ahí concluir en que no es prohibir todo, sino saber ese uso responsable y coordinado. Muchas gracias. Gracias, Arnulfo. Yo creo que, perdóneme, el profe Oscar, el profe Oscar ha planteado unos IPAs territoriales y ahí sería interesante pues llevar eso que usted está proponiendo. También es importante pensar que consumir o no consumir no puede volverse una camisa de fuerza, ¿no? O sea, lo que había planteado ahorita en mi intervención es una decisión personal. No me hace mejor no consumir Coca-Cola, no me hace peor consumirla, pero hasta qué punto, pues si hay una responsabilidad y esa responsabilidad sea dónde me está llevando. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué estoy haciendo a nivel personal? Porque como lo dije, yo no puedo cambiar el mundo, es muy grande, pero sí puedo empezar a cambiar por mí. Entonces, pues muchas gracias por las intervenciones. Gracias, profesor. Bueno, pues muchas gracias al profe Andrés. Estamos hablando con el profe Jairo Paolo, pues como ya nos extendimos más de 2 horas, entonces vamos a dar por finalizada la webconferencia, y pues en la webconferencia final el profe Jairo Paolo va a dar la apertura a la charla con las temáticas que vamos a tratar allí. Entonces voy a compartirles acá en el chat el ejercicio de las CIPAS que estamos realizando, la agenda de CIPAS. Ahí hay un video muy ilustrativo que les explica cómo ingresar e inscribirse para que puedan participar en las sesiones que se han venido desarrollando y se comenten estos temas muy puntuales que estamos aquí abordando. Entonces, finalmente, pues quiero darles a todos y a todas las gracias por participar en la segunda webconferencia, y esta va a quedar grabada y se les va a compartir para que compañeros que no asistieron puedan consultarla y pongan mucha atención, porque aquí, digamos, la profe Carolina, la profe Carolina Soler y Carolina Villota hicieron un análisis muy interesante, aplicado
y que eso es lo que nosotros queremos que ustedes realicen en esta tarea número 3, de manera colaborativa. Y el profe Andrés Mauricio, pues, Ricardo Andrés, también nos dio una perspectiva muy interesante para realizar ese análisis aplicado desde un punto de vista crítico y reflexivo y también constructivo. Entonces, a todos y a todas, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, tutores. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, director y compañeros y estudiantes. Hasta luego. Gracias, gracias. Buenas noches. Bendiciones en Cristo Jesús. Gracias. ¿Solo? Buenas noches a todos. Chao.